ustedes pueden ver este comunicado que fue emitido por la Dirección de Vigilancia de la Salud, alerta roja ante aumento inusitado de contagios por coronavirus. Y menciona básicamente, Sani, haciendo una introducción, que Paraguay se encuentra en un momento crítico de la pandemia y que podría desbordar eventualmente si no se cumplieran con las medidas de distanciamiento y con el uso de mascarillas, señora. Así es, también se insta a resguardar a aquellas personas mayores de 60 años que presenten alguna condición de vulnerabilidad para hospitalización e incluso muerte. Por eso es muy importante a las personas que conviven con personas vulnerables mantener estas medidas sanitarias, es lo que dice el comunicado. ¿Y qué implica básicamente esto? Para ello estamos en contacto con el viceministro de Salud, Hernán Martínez, para tener una idea y una aproximación, viceministro, de qué implica esta condición de alerta roja. Y lo primero que me gustaría preguntarle, saludo a Santiago, estamos junto a Sani López Garelli, es cuál es el parámetro objetivo que se toma como para decir estamos en alerta roja y no alerta naranja, porque supongo que esa no es una cuestión subjetiva, sino que se basa en parámetros y cálculos que activan esa alerta. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a recuperar en breve porque estamos teniendo algunos inconvenientes con el audio del doctor Martínez, pero esa es la primera pregunta que nos hacíamos, Sani. Sí. Si bien el sistema estaba colapsado ya hace un tiempo, reiteramos la pregunta, doctor, ¿cuál es el parámetro objetivo, el cálculo que se realiza como para decir ya estamos en una situación de alerta roja? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago, Sani, saludos a la teleaudiencia. Y el parámetro es el sostenido aumento de pacientes tanto en terapia intensiva. En este momento es lo que, digamos, más nos preocupa. Estamos en un 99% de ocupación ya a nivel nacional de las camas de terapia intensiva, en un 80% de ocupación de las camas de sala común, por más de que vamos a aumentar algunas camas más en el hospital de Ingavi. Mañana nos reunimos con las autoridades del hospital de clínicas. El problema mayor que tenemos es que tenemos los equipos, tenemos los respiradores, pero se nos están acabando los especialistas para poder atender a los pacientes. ¿Cuántos son los especialistas que tienen, doctor, para atender a qué cantidad de pacientes cada uno de ellos hoy? En terapia intensiva hablamos de una relación, un médico para atender 6 hasta 7 pacientes, una enfermera para atender a 2 pacientes. Y tratándose de un paciente, incluso hay que pronarlo, eso significa poner al paciente boca para abajo. Sí. A veces se necesita de 2 personales de enfermería para poder cuidar a este paciente. Sí. Entonces, por más que se habiliten más camas, el problema es que ya no tenemos personal calificado. No podemos tampoco nosotros poner un médico o una enfermera que no tenga el entrenamiento adecuado, porque, repito, son pacientes muy graves. Doctor, eso que estás mencionando es clave porque hoy la proporción entonces que tenemos en pandemia es de un médico terapista atendiendo a 6 pacientes inclusive, o llegamos a un límite incluso mayor, doctor, solamente para precisar el dato y comparar con cuál es el número ideal, cuántos terapistas por qué cantidad de pacientes. Bueno, el número que te lancé es el número ideal, pero hoy en día hay que ser sincero, le estamos dando a un médico intensivista hasta 8 pacientes, ¿verdad? De hecho, los intensivistas hace ya un buen tiempo que ya no contamos con intensivistas. Empezamos a buscar ya entre los médicos que hacen medicina interna con entrenamiento en terapia, los emergentólogos, y no solamente el personal médico, la enfermera, que tiene un rol fundamental en el tratamiento y en el cuidado del paciente, tiene que ser una enfermera preparada, porque de lo contrario podemos causar daño. Por supuesto. Entonces hoy, aparte del cansancio físico y mental, ¿verdad?, se nos están agotando los recursos humanos. Doctor, cuando vemos el informe del Ministerio de Salud,
siempre decimos, estamos aumentando considerablemente el número de personas en terapia intensiva. ¿Cuál es el número máximo de pacientes COVID que se puede llegar a tener en terapia intensiva con la capacidad real a la fecha? Bueno, nosotros teníamos un número aproximado de 75 camas que nos ofrecían en el sector privado. Hoy estamos con más, aproximadamente 55 pacientes internados en salas en los sanatorios privados por el convenio del Ministerio. Acá el inconveniente que chocamos es que los sanatorios privados ya también están reportando un aumento muy importante de los asegurados. O sea, eso nos va a restar camas. Entonces, podemos aumentar, lo máximo que quizás podamos aumentar son 40 camas, quizás forzando un poco 50. Ahora, repito, vamos a chocar con el gran problema de dónde conseguir recursos humanos calificados. Estamos viendo aquellos médicos que están por el interior, que tienen la especialidad de medicina interna con entrenamiento en terapia, ¿verdad? Para ver si podemos traerlos hacia Central y Capital para que nos puedan dar una mano. Eso también va a significar seguramente que vamos a dejar huecos en esos lugares, pero es una posibilidad porque, repito, no podemos poner un médico que no está entrenado para cuidar a estos pacientes. Claro, doctor, quiero insistir nomás en la pregunta y muy concretamente, ¿cuál es el número máximo al que se puede llegar en unidades de terapia intensiva? Y a partir de ahí, por lo que implica una terapia intensiva, decir, ya no tenemos una cama más. ¿Cuál es ese número, doctor, concretamente? Te puedo hablar de un número de 350, hasta ahí lo que se puede. Es un número así calculado con la cantidad de pacientes que están hoy internados y la posibilidad de cuántas camas más podemos habilitar. Bueno, y eso indica, doctor, que nos quedarían 55 camas en todo el país y tiene que ver con este comunicado que dice específicamente que cuando ya no queda lugar se va a exponer a los enfermos a fallecer sin poder ser atendidos en los servicios de salud, como aconteció en otros países de la región. Y leo textualmente lo que dice el comunicado. Es así, Sani, así de cruda es la situación, por eso apelamos a esta alerta roja. Hay que ponerle un freno de mano, la ciudadanía tiene que darnos una mano en esta situación, evitando las aglomeraciones, el uso estricto de la mascarilla, el lavado estricto de manos, ¿verdad? Insisto de nuevo, las aglomeraciones, las fiestas, los cumpleaños, ¿verdad? Los bautismos, encarecidamente solicitamos que podamos esto suspender por lo menos hasta salir de esta pesadilla. Bueno, y nadie se anima a decir, pero las manifestaciones también son perjudiciales, pero los manifestantes dicen, nosotros estamos pidiendo remedios, estamos ahí para ayudarles a ustedes. Sí, de hecho que se puede considerar como que lo que queremos es que no se manifiesten, nadie está en contra de eso, ¿verdad? Pero está difícil la situación porque se considera también una aglomeración, ¿verdad? Entonces, por lo menos exhortarles que en ningún momento dejen de usar la mascarilla. Doctor, ese es un punto importante y controversial y ahí queremos ser muy claros, porque iniciaba la entrevista preguntando cuál es el parámetro objetivo para decir ahora es alerta roja, porque la primera interpretación de muchos es esto están lanzando ahora con la intención de desactivar las movilizaciones y reitero lo importante que es entender el parámetro objetivo, y disculpe que insista con esa consulta, para decir, este es un semáforo. Recuerdo que en algún momento el exministro Mazzoleni y el doctor Sequera habían presentado una especie de semáforo y decía, ni siquiera es necesario que nosotros intervengamos para decir cuándo se activa el rojo, cuándo se activa el amarillo o cuándo estamos en verde, porque eso se puede ver en tiempo real y uno puede notar por qué. ¿Cuál es la fórmula matemática, doctor, para decir hoy saltamos, por eso hoy lanzamos este comunicado, hoy saltamos de naranja o de amarillo a rojo? Nosotros siempre estuvimos al tope en terapia intensiva, pero vamos casi 3 semanas al tope.
Y lo que vimos es que cada fin de semana estamos ingresando 15 pacientes al sistema, ¿verdad? Ya sea en el sector público o en el sector privado. Entonces, con estas camas que nos están quedando, ¿verdad? Y haciendo el cálculo, en 2 semanas y media nos quedaríamos sin cama. Ese es el parámetro que se utilizó para lanzar este llamado, esta alerta roja, ¿verdad? No tiene nada que ver con comparar nada, al contrario. Pero tenemos que alertar a la ciudadanía. Si no lo hacemos, seríamos irresponsables. Si continuamos a este ritmo, entonces, ustedes vienen promediando 15 personas que ingresan al sistema cada fin de semana. Si continuáramos con este ritmo, en 2 semanas y media ya no tendríamos camas. Es así, Santiago. Es así de cruda la situación. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de alertar de esta situación y solicitarle a la ciudadanía que nos ayude en este sentido, ¿verdad? Lo que menos queremos es que se nos agoten las camas y no podamos nosotros asistirle a los pacientes. Doctor, la cantidad de muertos también está aumentando. Así es, Ani, la cantidad de muertos y la cantidad de contagios. Hoy me estaba comentando el director de la 11ª que en Central tuvimos más de 700 pacientes contagiados, ¿verdad? Y de los 700 pacientes contagiados, el 10% nomás ingresa a la terapia. Imagínense lo rápido que vamos a llenar nuestro sistema de salud. Y antes ustedes discriminaban, por ejemplo, dónde se produjeron esos contagios. ¿Siguen haciendo esa suerte de detalle a quienes vienen a hacerse las pruebas? Por ejemplo, antes se decía en eventos sociales, en ámbito laboral. ¿Tienen idea de dónde proviene o simplemente se le cataloga como casos comunitarios? Casos comunitarios. Hoy es imposible hacer ese famoso árbol epidemiológico, ¿verdad? Hoy es imposible porque yo puedo estar al lado de una persona totalmente asintomática que está incubando el virus, ¿verdad? Y que eso ya es imposible, o sea, ya todos son catalogados como casos comunitarios. Doctor, ¿y por qué no en la lista nunca aparecen los casos del exterior? Porque estamos escuchando que dicen que de Brasil están llegando personas infectadas, se hacen las pruebas y no aparece eso en el detalle del ministerio. El día que trasladarle por la pregunta al doctor a la gente de vigilancia, un punto interesante, se podría discriminar también eso. Doctor, respecto al tema, ¿ustedes hoy tienen las mismas sospechas respecto a la circulación de esta cepa de Brasil, específicamente la de Manaus, por el mayor nivel de contagio que se tiene? ¿O ustedes atribuyen solamente a una cuestión de liberación de actividades en general y relajamiento de medidas? Una fuerte sospecha de que esa cepa está circulando, Santiago. ¿Y cómo podemos hacer, doctor, para que no sea solo una sospecha? Y se tiene que hacer la secuenciación, ¿verdad? De hecho, se está trabajando para que el laboratorio que tiene la capacidad de hacerlo, lo haga, ¿verdad? Tendría que preguntar por el laboratorio central cómo van con el tema de la compra de los reactivos. Pero es la única manera de saber si esa cepa es la que está circulando. Pero desde el punto de vista epidemiológico clínico, la sospecha es totalmente alta porque hemos también visto una cantidad inusitada de pacientes jóvenes, menos de 40 años, que están ingresando incluso a las terapias intensivas. Y eso implica que no solo es más contagiosa, sino que además puede llegar a ser más severa en la forma de manifestarse, doctor. Puede ser, Santiago, puede ser. Sí, con relación al tema educativo, ya el nuevo ministro de Salud decía, vamos a analizar con las autoridades del Ministerio de Educación. Finalmente se nombró a un ministro de Educación. Desde Salud, ¿qué es lo que están proponiendo ustedes? 15 días, sería 2 semanas de nuevo retroceder a clases virtuales. ¿Es lo que decía que se va a analizar el nuevo ministro? Sí, Sani. De hecho, hay varios colegios privados que cumplen con todos los protocolos que ya volvieron otra vez a las clases virtuales por contagios. O sea, chicos que dieron positivo al test. Entonces, son varios colegios que ya pasaron otra vez a las clases virtuales. Y es lo que seguramente el ministro va a reunirse con el nuevo ministro de Educación y lo antes posible tomar una decisión con relación a esto. ¿Sería caso por caso, entonces no sería general?
por zonas o por brotes. Y eso es lo que se propuso en un principio, pero como esta cuestión es tan dinámica, ¿verdad? Seguramente mañana se va a analizar con el nuevo ministro de Educación la situación. Porque el propio ministro Borba había referido que si fuera estrictamente por él, sería por zonas epidemiológicas la determinación por 15 días por lo menos, que es el tiempo un poco en el que uno puede llegar a hacer un corte en términos epidemiológicos también. Y él hablaba de Itapúa, Alto Paraná, Asunción y Central. ¿Eso es así en principio, doctor? En principio así, Santiago. Nosotros tenemos zonas, por ejemplo, donde se reportan casos, o sea, pocos casos, como ser Boquerón, Alto Paraguay. Canindeyú también nos reporta demasiados casos. Entonces, la idea es ver esos pocos, esas zonas rojas, ¿verdad? Y el resto ver si se puede continuar las clases. Ustedes decía doctor, que es difícil hoy construir ese árbol epidemiológico, pero hay una forma ya de establecer qué impacto ha tenido en los últimos números el retorno a clases, sobre todo para saber el efecto multiplicador de algún niño que pudo haber dado positivo y cómo en la casa o en la escuela eventualmente eso generó cierto nivel de contagio. ¿Eso no está monitoreado, doctor? No, porque creo que todavía no hacen 10 días que iniciaron las clases, ¿verdad? Esto se traduciría en 10 días y en 10 días se tendría que analizar si tuvo un impacto. Pero tampoco es posible saber en cuántas escuelas o colegios tuvimos casos positivos o cuántos estudiantes han dado positivo, doctor. Se puede saber porque la mayoría de los colegios están reportando los casos positivos, ¿verdad? Así que se puede saber perfectamente, los datos los maneja Vigilancia de la Salud. Sí, correcto. Doctor, otra pregunta. Le hicieron una entrevista al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y él le culpa al brote que hay en este momento en Formosa, donde todavía no se pusieron muchas vacunas, le culpa a Paraguay, por más que las fronteras están cerradas, dice, esto nos está viniendo de Paraguay, es lo que decía el presidente argentino. Y no sé, realmente es muy difícil hacer una aseveración como esa, ¿verdad? Se supone que las fronteras están cerradas ahora. Eso tampoco nos quiere decir de que la gente no cruce, ¿verdad? Realmente sería difícil confirmar o descartar esa posibilidad. Doctor, ustedes en este momento, respecto a la cuestión fronteriza precisamente, ¿tienen alguna medición de impacto de lo que fueron las vacaciones y lo que podría ser Semana Santa, por ejemplo, con mucha gente que proyecta ir a Brasil como un destino, siendo hoy Brasil un foco muy importante también con esa nueva cepa? Sí, está en la agenda del ministro justamente el tema de Semana Santa. Yo creo que hay que tomar una medida en el sentido de evitar esos viajes, porque se vio de que mucha gente viajó y mucha gente vino después de eso. Después de 10 días tuvimos un importante repunte de pacientes que consultaron en el servicio de salud. O sea que la Semana Santa hoy es una cuestión en debate y la intención de salud incluso sería recomendar evitar esos viajes o directamente prohibir durante un tiempo determinado las salidas a Brasil. Evitar en lo posible esos viajes, ¿verdad? Incluso interdepartamentales, ¿verdad? Porque mucha gente se vuelca al interior, ¿verdad? Doctor, entonces, y algunos países que ya han tomado la decisión de evitar el ingreso de vuelos que llegan de Brasil, por ejemplo. Bueno, yo realmente no te puedo decir, ¿verdad? Pero como esta cuestión es dinámica, y por qué no, ¿verdad? Porque acá la cuestión es, esto se está, como dije, la noche se nos está viniendo si no tomamos algunas medidas y medidas, digamos, importantes, restrictivas, ¿verdad? Acá lo que importa es la vida y el resto hasta puede esperar. Claro que también se debería analizar eso. Doctor, con relación a las vacunas que ya tenemos, ¿ya terminaron de aplicarse la Sputnik V o todavía no? ¿Y cómo se están administrando las que llegaron, donación de Chile, pero que son originarias de China, la Sinovac? Sinovac, sí.
La idea es iniciar el día de mañana las inmunizaciones, seguir con el personal de salud. Ya están las vacunas en las diferentes regiones, en los diferentes vacunatorios. Y bueno, la idea, la cuestión es que lleguen lo antes posible muchas más dosis para seguir inmunizando. Es la única manera de salir de esta situación. Y mañana entonces iniciamos la inmunización al personal de salud que está en la primera línea. Doctor, perdón por insistir en esto y como última pregunta. ¿Qué pasa que el engranaje no se está moviendo rápido respecto a la aplicación en sí de las vacunas? Porque la primera semana uno entiende que trata de entender el mecanismo, pero sin embargo que todavía no se haya completado ese primer cupo de 2.000, levanta un poco una señal de alerta. Hay otros países que tienen a una enfermera que ya vacunó a prácticamente la misma cantidad de personas que se han vacunado en todo el país aquí en Paraguay. Sí, de hecho ahora se aumentaron también los vacunatorios, ¿verdad? Digamos que esa primera fase fue prueba-error, ¿verdad? Yo creo que esta segunda fase se va a hacer con mucha más rapidez. Y acuérdense que cuando tengamos más dosis, esto tiene que ser mucho más rápido. No podemos estar nosotros vacunando y esperando 3 meses para conseguir una inmunización importante. Así que se están tomando los recados, se están aumentando los vacunatorios, se sigue adiestrando a la gente del vacunatorio de tal manera a hacer mucho más ágil la inmunización porque no tenemos tiempo. El tiempo es lo que no tenemos. Bueno, doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo muy amable. El doctor Hernán Martínez conversando con nosotros, viceministro de Salud. 18 horas se hizo el último corte de la cantidad de personas que fueron vacunadas. 1.925 personas. Todavía no son las 2.000. Sobran todavía. Todavía hay algunas vacunas. Sí. Y ese